Vamos a dedicar parte del programa de hoy a la educación desde dos áreas de análisis. La primera, la situación actual y recurrente que se vive en los centros de estudio en nuestro país, tanto a nivel de primaria como de secundaria, y que obviamente tiene que ver con un contexto social mucho más amplio que lo que sucede dentro de las instituciones, que es la violencia que se vive actualmente. Pero esto tiene efectos concretos dentro de los centros de estudio, dentro de las aulas, con agresiones entre estudiantes, agresiones hacia autoridades, profesores, otras autoridades de los centros de estudio, por parte de alumnos e incluso en algunos casos por parte de padres. Y después vamos a hablar sobre iniciativas innovadoras en educación, casos exitosos, podríamos decir así, que se están llevando adelante en varios países a través de un trabajo de un psicólogo español que ha analizado casos en varios países y ha tomado incluso algunos casos de Uruguay que les vamos a contar enseguida. Pero estamos ahora con Nilia Viscaldi, que es doctora en sociología especializada en violencia y juventud y que ha estudiado este fenómeno dentro justamente de los centros de estudio. ¿Qué tal, Nilia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leandro. ¿Dónde está la violencia? ¿Está en un liceo, está en una escuela o es algo mucho más amplio? Bueno, si me permitís, diría en primer lugar que está en el concepto, que es un concepto que circula enormemente, y cuando digo que está en el concepto no busco eludir la existencia de un problema, pero sí señalar que con la idea de violencia, que es una idea omnipresente, sí, necesita algunos ajustes para pensar la realidad. Es decir, que si yo hablo de violencia estoy remitiendo la problemática a las cuestiones delictivas, sí, y prácticamente estamos haciendo una homología entre un hecho de violencia ocurrido en un centro educativo con la emergencia de lo que vendría a ser la violencia delictiva, las rapiñas, el maltrato físico. Y no es lo mismo. En el ambiente, en los espacios abiertos, en la calle, y evidentemente no es lo mismo. ¿Quiere decir esto que no ocurren hechos de violencia física entre los niños? Sí, claro, es histórico prácticamente. Niños, adolescentes han tenido entre diversas formas de juego también el uso de la violencia. Lo que es necesario distinguir es el uso que hoy en día, con una agenda de la criminalidad, del delito y de la violencia en los ámbitos públicos tenemos, para no confundir con la idea de que existe, claro, violencia en los centros educativos. Ahora, de todas maneras, tú, desde el punto de vista académico, igual manejas el concepto de violencia a eso que sucede dentro de los... En un gradiente distinto. Cuando los primeros estudios comenzaron, y yo también en esa línea, no había mucha madurez en relación al uso del término, y hoy en día prefiero hablar de conflictos de convivencia, incluso hablar de incivilidades. ¿Por qué? Porque en realidad lo que constituye el grueso del conflicto al interior del sistema educativo tiene que ver con el malestar en las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes, entre docentes y alumnos, y en algunos casos existen violencias que son el resultado específico de conflictos generados en el ámbito educativo, que son las menos. También existen muchas depredaciones a los centros educativos que son el resultado de acciones violentas del entorno, pero entonces allí la violencia ocurre en el centro educativo como podría ocurrir en otro ámbito, claro, y no necesariamente como el resultado de la gestión del centro, de las relaciones del centro. Entonces, en ese sentido, lo que es importante es delimitar el asunto y no confundirlo ni introducirlo en una agenda sobre seguridad, porque esto afectaría, claro, a la institución educativa en, claro, su trabajo. Y el diagnóstico, me imagino. Y el diagnóstico. Ahora, sacando lo delictivo, digamos, y centrando en el análisis en eso que tú definís o redefinís como conflicto de convivencia, ¿está mal que existan conflictos de convivencia dentro de un ámbito educacional? Es inevitable que el conflicto exista en las relaciones humanas, y el trabajo pedagógico de, vamos a decir, la conformación de la escuela republicana en adelante es el de enseñar, el de formar en la ciudadanía política, por lo tanto, el de enseñarle a los adolescentes y a los niños las formas de resolver el conflicto. El conflicto en las relaciones humanas es inevitable. El hecho de aprender ya es un conflicto del sujeto con sí mismo, con, claro, su relación con el saber,
Y también en los vínculos con el otro se van estableciendo conflictos que políticamente los estados han abordado. El problema de la igualdad en la escuela, de cómo trabajar la desigualdad social, es el primer conflicto que la escuela laica, pública, asume e intenta resolver. De allí en más, todo lo que es el entramado humano, todos los conflictos que los adultos vivimos, véase hoy la agenda de género, la agenda generacional, el problema de la sexualidad, de la salud reproductiva, son todos temas que evidentemente se trabajan al interior del sistema educativo y muchos de ellos, las discriminaciones, los destratos, la violencia institucional, la famosa violencia simbólica, tenés una enorme panoplia de conflictos que ocurren en los centros educativos. Pero hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de algún tipo de violencia. Pero además hay una autoridad que debe ejercer esa autoridad o que intenta ejercer esa autoridad y un grupo que de alguna manera llega a ese lugar a ver cuál es el límite de la autoridad, ¿no? Tocaste ahí uno de los temas más interesantes de la investigación educativa porque nuestra tradición, al igual que en la mayoría de los países, le confiere al docente el uso de la autoridad que, tal como fue pensado en el Museo Pedagógico, si lo podemos ver, era una autoridad casi que violenta, claro. Corresponde, como decía Aries, al tratamiento del niño como vándalo. Claro. Esto evidentemente se modificó, pero el docente, que era quien tenía el saber, en la antigua tradición podía hacer uso hasta de la violencia física. Eso evidentemente hoy no es válido, pero hay un enorme desafío en la formación docente porque hoy en plena era de las subjetividades la autoridad no se valida desde el poder, sino desde el reconocimiento del otro y desde el reconocimiento de sus saberes. Desafío. Es uno de los mayores desafíos del sistema de enseñanza actual en todo el mundo. Pero sigue siendo el docente quien debe ejercer la autoridad dentro del salón de clases o dentro del liceo o la escuela. El docente tiene la responsabilidad de permitir que los niños y adolescentes puedan aprender y acceder a un saber cuyas herramientas él maneja mejor que otro. Tradicionalmente esto se configuró a través de la autoridad, en un ambiente político en que no era reconocida la idea, aún no existía la idea de sujeto de derecho y del niño como sujeto de derecho. Se trata entonces de ejercer esta autoridad que le confiere un saber para el cual se ha ejercitado en una condición de adulto que supone responsabilidades, pero con niños, adolescentes e incluso con adultos que tienen derecho a opinar, que tienen derecho a decir lo que desean, lo que quieren, si entienden aquello que ocurre y en un contexto en el cual el concepto de inteligencias ha cambiado muchísimo. No te olvides de que en la época en que la autoridad era ejercida de un modo casi despótico, existía en el sentido común la idea de que había niños tontos o niños muy inteligentes. Estos conceptos hoy están perimidos y sabemos que debemos ayudar a todos los alumnos a llegar al saber desde puntos de partida que son desiguales y diferentes, las dos cosas. ¿Y el punto de partida de los docentes? ¿Están formados para ejercer esta nueva forma de ejercer la autoridad? Yo soy docente y no considero que exista un punto de formación, es decir, el docente efectivamente al egresar de un instituto de formación docente recibe un título y tiene un trayecto, pero no considero que el trabajo con docentes los muestre como sujetos que pueden un día decir, bueno, estoy formado y no tengo nada más que rever. Es decir, hay una formación que está siendo cuestionada porque está marcada por tradiciones muy fuertes y los docentes, creo, hoy con justicia están reclamando que esta formación se transforme y que tenga otros insumos porque aún están presos de esa antigua tradición de la autoridad docente y de la idea, por ejemplo, del respeto, del silencio, de la quietud. La idea del respeto del estudiante que demuestra al docente su interés por estar callado y por no moverse. Y esto de alguna manera no necesariamente tiene que ver con una relación activa con el saber. Entonces creo que allí se está dando, por suerte, un debate muy fermental que debe seguir produciéndose, que es el de rever los paradigmas de formación docente y rever esto que tú decís, el concepto de autoridad docente. Ahora, Nilia, ese conflicto medio permanente que hay dentro de un centro de estudios, ¿cuándo se transforma en un problema?